Hermanos amados, el Abba les bendiga. Yeshua el testador, y vamos a leer en Hebreos capítulo 9, y vamos a leer del verso 9 hasta el 18. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Y qué era el símbolo para el tiempo presente? Pues lo que hablamos en el tema anterior. Pues lo que se hacía en el lugar santo, en el lugar santísimo, detrás del velo, que se entraba una vez al año, el sumo sacerdote, o sea, ya hablamos de toda la simbología que todo apunta a Yeshua. Entonces, Yeshua es el camino que se manifestó para dar entrada a esa presencia, siendo él mismo la presencia de Elohim viviendo en nosotros. Él en nosotros y Elohim en él, para que seamos uno, como está escrito en Juan 17. Entonces, lo cual, todo esto que se hacía es símbolo del tiempo de hoy, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consisten solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, o sea, el tiempo de ahora. Todo esto, lo que se hacía, apuntaba a lo que Yeshua vino a hacer. Lo que tenemos es que entender los simbolismos para aplicarlos a nuestra vida. Entonces, esta es la restauración de todas las cosas, que fue profetizada, ¿verdad?, desde tiempos antiguos, los profetas. Entonces, dice verso 11, pero estando ya presente Yeshua, el Mesías de Israel, sumo sacerdote, el Cohen Gadol, de los bienes venideros, de las promesas, ¿verdad?, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora bien, este punto aquí yo se lo quiero explicar. Quizás ustedes lo entiendan, pero vamos a tratar de entenderlo a más profundidad. ¿Por qué había que derramar sangre? ¿Y por qué Yeshua es el testador? Y si Yeshua es el testador hoy, ¿quién era el testador anteriormente? Porque estaba el pacto. Y ese pacto, pues, había que estar sacrificando todo el tiempo, pero había un testador hasta que llegara Yeshua. Y vamos a ver, porque así nos va a ayudar un poquito a entender todo esto. Cuando dice en el verso 13 que esa sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, dice que santifican para la purificación de la carne, lo hacían, o sea, ellos se purificaban y se santificaban porque esto se hacía y con eso se cubría el pecado, se santificaba hasta que viniera Yeshua, que es lo verdadero y lo presente. O sea, hasta tanto Yeshua no hubiese venido, el Abba pues presentó todos estos sacrificios para acercarse a él y ellos le complacían temporalmente. Por eso es que dice que al tener tanta debilidad y tener que hacerlo uno tras otro y toda vez, y el pueblo se contaminaba y volvían y pecaban, pues dio lugar a uno mejor. Y ya se termina. Y este tema es un poquito como complicado. Muchos lo hablan, mas no lo entienden. Y muchos lo predican, pero al predicarlo y no entender realmente los sacrificios, por qué se hacían, se tiende a desviar la verdad y traer entonces confusión. Dice aquí, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual, mediante el Espíritu Eterno,
se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces, vamos a resumir esto. Recuerden que comenzó el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, lo que había dentro del lugar santísimo, que una vez al año entraba el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por él y por el pueblo. Y que ahora se ha manifestado Yeshua, y que todo lo que se hacía anteriormente era un símbolo del tiempo presente. No es que lo que ellos hacían no era válido para el Padre, sí era válido, porque era el medio en ese momento de expiar el pecado del pueblo, y cuando alguien pecaba iba al templo, le llevaba a los sacerdotes y el Padre lo aceptaba y se manifestaba, y vemos muchas escrituras donde él se agradaba y que subía como olor grato para él. Pero todo esto tenía su debilidad e ineficacia, porque constantemente el pueblo pecaba y volvían y sacrificaban, y todo esto hasta que viniera Yeshua, y por la sangre de él, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces tenemos que entender el por qué lo de la sangre. Y si la sangre de lo que era temporal era eficiente para limpiar el pecado, purificar el santuario, lavar los vestidos, y que se esparcía esa sangre, que lo vemos en todo lo que era la ley y lo que se hacía, y la persona tenía reconciliación y se hacían también sacrificios de gratitud, de paz, todo esto que se cumple en Yeshua. Si aquello era eficiente y glorioso a nivel de que la gloria de Elohim se manifestaba cuando se le hacían los sacrificios, ¿qué más ahora por medio de Yeshua? Eso es lo que está diciendo. Ahora vamos a ver, porque hay dos elementos aquí que son el testador y la sangre. El testador es la persona que decide libremente sobre sus bienes para después de su muerte. Y testador también es el autor de la herencia. Es la persona que realiza un testamento para por su propia voluntad, escribe para entregar una herencia, una escritura. Entonces fíjese que él escribe el testamento en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos da el poder por el Espíritu Santo, donde el mismo Yeshua, viviendo en nosotros, nos ayuda, nos consuela, nos guía para cumplir con este pacto, que es muy diferente al que había antes, que era ineficaz. Primero porque los hombres comunes morían, era quienes lo hacían. Segundo porque esa escritura, que estaba en piedra, proféticamente se iba a escribir en la mente, en el corazón, se iba a sellar en el espíritu, que es la misma sangre, la sabiduría, es la palabra viva en nosotros. Entonces la sangre simboliza lo que es el espíritu, ya le hablé anteriormente. Y el maná, el pan, ¿verdad?, que es Yeshua, por eso él dice, mi cuerpo que es triturado, y en la fiesta del Pesa se partía el pan y se daba, y la copa, esta es mi sangre que por ustedes es derramada, así como se derrama el espíritu, se derrama en nuestros corazones. La sangre representa esa palabra viva, ese espíritu que nos purifica internamente, externamente. Por eso la sangre es vida, y no la sangre de animales, sino la sangre viva, una sangre pura de Yeshua. Porque esa sangre es la que nos va a dar la vida eterna, porque la vida está en la sangre. Entonces, vamos a comprender todo esto sobre los corderos. Los corderos y la vaca roja y todo lo que se hacía fue algo temporal que no satisfacía al Padre, pero que Él lo permitió hasta que llegara Yeshua. Y por vía de cada vez que una persona pecaba, por decirle, o anualmente se presentaba el día de Yom Kippur, entonces el Padre los hacía aceptos, los aceptaba, porque ese fue el sistema que Él mismo le impuso y les enseñó. Y aparte de eso le dijo, eso que ustedes van a hacer aquí es lo que, o sea, es semejante a lo que está en el cielo.
al tabernáculo no hecho por manos. O sea, háganlo así hasta que Él venga, a quien le pertenece. Entonces, vamos a ver, en el año 70, el templo es destruido. Ya la adoración, pues no iba a ser más en Jerusalén. Ya no había más sacrificio, solamente el de Yeshua. Él hizo el sacrificio. Ya por eso ya se destruye, Él lo permite. Entonces, recuerden lo que Yeshua les habla a la mujer samaritana cuando ella le habla de que dónde era que había que adorar. Se lo voy a leer. Está en Juan capítulo 4, en el verso 21 al 24, dice, Yeshua le dice a la mujer samaritana, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muchas personas se saben de memoria estos textos, pero no lo han analizado bien. Esto hay que escudriñarlo. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Elohim es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene forma. Entonces, cuando usted se encuentra que alguien pone 2 tronos en el cielo y pone a un hombre barbú y después ponen a Yeshua al lado, eso es terrible. O sea, no han entendido qué es esto. Entonces, ella le dice en el verso 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado pues el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Luego, cuando Él va y le habla a los samaritanos, porque los samaritanos nos representan a nosotros, dice en el verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. Increíble cómo los samaritanos pudieron reconocer y entender rápidamente, así como también los humildes. Y los religiosos estaban cegados por su mismo orgullo, que es lo que pasa hoy en día. El mismo orgullo de la religión, están obstinados y abrazados a su religión y no les permite ver lo que está claro ante sus propios ojos. Entonces, Samaria representa la casa del norte, Efraín, a nosotros. Y vemos en las Escrituras que a nosotros se nos llama Samaria. En Ezequiel 23, verso 2 dice, hubo 2 mujeres, hijas de una madre. La madre es Israel. En el verso 4 dice, la mayor Ahola, que es Samaria. Y la otra, la menor, Jerusalén, Aholiba. Ambos nombres significan tabernáculo. En Samaria es tabernáculo de ella y en Jerusalén mi tabernáculo en ella. Fíjense qué significa tabernáculo. Ambas fornicaron. Y dice en el verso 17, así pues se llegaron a ella, los hombres de Babilonia, en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella se contaminó con ellos. Y bueno, habla de todas sus abominaciones, dice que contaminaron el santuario, profanaron sus días de reposo. Si nosotros somos el templo, cuando dice que alguien se une a una ramera, se hace uno con ella y se contamina. Entonces, por eso Él es celoso de este tabernáculo temporal, este santuario. Entonces también, no solamente que contaminaron el santuario al unirse a las falsas religiones, a eso que se refiere, pero también profanaron sus días de reposo, lo que vemos hoy en día. Y la llama en el verso 43, la envejecida en adulterio. Qué triste que hoy en día
el Padre tenga que llamarle a su pueblo que está en la Babilonia, que está aferrada a las religiones, la envejecida en adulterio. Y dice que está así, envejecida, porque hasta hoy siguen así. Por eso dice en Apocalipsis 18:4 que salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no toquen del castigo de las plagas, porque su pecado ha subido hasta el cielo. Entonces, si en el libro de Revelaciones hay un llamado a salir de Babilonia, y aquí vemos que le llama a Samaria la envejecida en adulterios, y Samaria son las tribus del norte, Efraín, lo que él vino a buscar, sus ovejas de ese redil que va a unir a Judá. En Ezequiel, en el capítulo 16, vemos también otro ejemplo, donde a la del norte se le llama Samaria y a Judá se le llama Sodoma. Pero aunque ellas llevan estos dos nombres denigrantes, porque imagínate, Samaria se conocía por la idolatría, y Sodoma, ya saben, por la inmoralidad, por la falta de misericordia. Entonces, fíjense aquí, ¿cómo le llama a las dos? No hay una mejor que otra. Porque uno culpa al otro y el otro al otro. No, son culpables. Todos han sido puestos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aunque llevan estos dos nombres denigrantes por su comportamiento, aunque Elohim las va a castigar, él le dice, lleva el castigo de tu lujuria. Sin embargo, en el verso 60 de Ezequiel 16 dice, antes yo tendré memoria de mi pacto. O sea, yo no voy a actuar según tú. Y le dice, para que te cierres la boca y tengas vergüenza por lo que hiciste, te voy a perdonar. Voy a hacer memoria de mi pacto que concerté contigo. Y fíjese que le llama como a una esposa, la esposa de la juventud como una. El pueblo se divide en dos, pero él dice que las va a unir de nuevo. Y dice, ese pacto que yo concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo, Israel, ya como un solo pueblo, que es Sodoma y Samaria, un pacto sempiterno. La palabra sempiterno, vamos a ver la diferencia entre sempiterno y eterno, es que no tiene fin, pero sempiterno es que tiene un principio, y eterno es que no tiene ni principio ni fin. Entonces, estamos en ese pacto que comenzó en los días de la juventud y no tiene fin. O sea, cuando él hizo el pacto es sempiterno. Lo que salió de su boca, él lo va a cumplir. No tiene fin. Entonces, a ese pacto, como no tiene fin, él le hizo un arreglo, que es el sacerdocio. El pacto no ha sido cancelado, sino rectificado sobre mejores promesas. Entonces estamos dentro de ese pacto con su mismo pueblo que él va a unir y tendrán un solo rey. Entonces, ese cambio que se hizo, ya lo estudiamos, fue por la debilidad de los hombres que mueren, de los sacrificios que tomaban el lugar de ellos. Y vamos a ver ese punto. Entonces, fue cambiado por un sacerdocio que no tiene ni principio ni fin de días, o sea, eterno, que es Yeshua, el sumo sacerdote, mediador de este mismo pacto, confirmado, ¿verdad?, a través de él, y por la sangre, que es la vida, que es eterna para siempre, siendo Yeshua ahora el testador. Él no solamente es el testador, pero él también es el sumo sacerdote. Él es el juez, él es el abogado, él es el pan, él es la sabiduría. Él es absolutamente todo. Y sin él, nada podemos hacer. Entonces, vamos ya entendiendo esto, vamos a leerlo para poder comprender. Dice, si esos becerros y esos machos cabríos y todo lo que se hacía servía para la purificación, entonces, ¿cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno, o sea, la sangre, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim? ¿Cómo era que tenían que ser los corderos? La vaca roja, sin mancha. Entonces,
inocente. Significa sin mancha, es que es inocente, sin pecado, sin mancha, sin arruga. ¿No es así que Él quiere que seamos sin mancha, sin arruga? ¿Y cómo podemos ser sin manchas y sin arruga? Solamente a través de Yeshua, Él nos limpia con la palabra. Somos lavados por su palabra, somos purificados, santificados en el Espíritu, la palabra viva. Entonces, verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Escucha bien. El primer pacto era por sacrificio, una vez al año, todo lo que hemos visto. Cuando alguien traía un becerro, un cordero, tenía que traerlo sin mancha. Ese cordero que era exigido sin mancha, no cojo, como una vez ellos hicieron, y el padre dice, yo no lo voy a recibir así. Tenía que traer lo mejor sin mancha. Representaba a Yeshua, que es el cordero sin mancha. Lo que estaba diciendo es que un día vendría un testador. O sea, aquí en ese sacrificio el testador es el cordero. Ese cordero era el que tomaba el lugar de aquel que lo traía. El que lo traía ponía su mano sobre él y le pasaba su pecado. Y ese cordero moría por la persona. Por eso el sumo sacerdote sacrificaba por él y por el pueblo. Se pasaban los pecados del pueblo o de la persona que lo traía a ese cordero. Nuestros pecados fueron puestos en Yeshua. Entonces, la sangre que era derramada, lo que significaba que el testador, que en este caso era representado por el cordero, al él morir, entonces el pueblo volvía otra vez y tenía reconciliación y perdón de pecado, expiación por la muerte de ese cordero. Entonces el pacto seguía vigente con las bendiciones. Entonces, el testador ofrece una herencia. Él tiene que morir para dar la herencia. Cada vez que se hacía un sacrificio de cordero, el cordero tenía que ser sin mancha. La sangre lo que significaba es que se había completado la muerte del testador, pero que este cordero, que es el testador en este caso, que tomaba el lugar, el pecado de la persona que lo traía para hacer reconciliación con el pueblo, la sangre, que era la evidencia de la muerte, era lo que permitía que se santificara con la sangre del cordero. Y todo esto simbolizaba a Yeshua como el cordero y la sangre, que es el Espíritu Santo, que es la vida en nosotros. Cuando Él sopla en los muertos, cuando vayamos a resucitar, Él va a soplar esta sangre, este ADN del Padre, que nos va a dar la vida eterna, que fue contaminada con el pecado, pero como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por ese pecado de Adán se contaminó, ¿verdad? Esa sangre, entró la muerte, porque la vida está en la sangre, es una sangre contaminada. Entonces, a través de Yeshua tenemos vida. Esa es la balanza de la justicia divina. O sea, pero heredamos el pecado original, pero por uno heredamos la bendición, el pacto y las promesas que se perdieron allá en el Edén para volver a las bendiciones. Entonces, ahora vamos a leer para entender lo que le acabo de decir. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, o sea, Yeshua tenía que morir, para la remisión de las transgresiones, de la misma manera que un cordero tenía que morir y la evidencia de la muerte era la sangre que derramaba. Eso remitía sus pecados, los pecados del pueblo, y ellos seguían en la bendición de ser pueblo, en la herencia, en las promesas de bien para que el Padre tenía para ellos.
Entonces, esto que había, ¿verdad?, en el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Cuál era el testamento? El primer testamento, el antiguo pacto, ¿verdad? Entonces, tenía que morir el cordero. Y esa sangre mostraba que había muerto. Y con la sangre se limpiaba. Entonces, Yeshua, el mediador, o sea, aquel que toma nuestro lugar, aquel que nos reconcilia por medio de su muerte, siendo él el cordero sin mancha, lo que representa es alguien sin pecado. El pecado entra por Adán, y a través de Yeshua sin pecado, la balanza, ¿verdad?, de Elohim como el juez se pone a un nivel. Entonces, porque el testamento con la muerte se confirma. O sea, ahí, cuando Yeshua muere, se confirma el nuevo pacto. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Santificó y purificó todo. Y fíjese que a Yeshua, en el madero también, vemos estos elementos del agua, la lana, la escarlata y el hisopo. Roció el mismo libro y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. En aquel tiempo era la de los animales. Ahora es Yeshua. Y esto simbolizaba a Yeshua una vez y para siempre, con la sangre que nos da la vida eterna, satisfaciendo la justicia divina de lo que hizo el primer Adán. Él es el segundo Adán y en él tenemos vida y la bendición y la vida eterna y las promesas cumplidas. Ese primer pacto se confirma con Yeshua porque él iba a cumplir lo perfecto y él iba a ser el mediador. Y ese cordero que tomaba la culpa era el mismo testador, que es Yeshua, quien muere siendo él el testador para dejarnos a nosotros la herencia y tomar así con él nuestro pecado. Y por último vamos a leer, en cuanto a esto de llevar nuestros pecados, Isaías 53, en el verso 10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Elohim será en su mano prosperada. Y recuerden que Isaías 53 comienza sobre quién se ha manifestado, el brazo de Elohim, y que la manifestación del camino es Yeshua. Y Romanos capítulo 5, vamos a leer del verso 17 al 19, dice: pues si por la transgresión de uno, que fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ahí está, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Fue obediente hasta la muerte, y por eso venció, y por eso es nuestro Salvador, el Salvador del mundo, el Mesías enviado. Que el Abba les dé sabiduría y les ayude a profundizar y a entender estas maravillas, porque de verdad que tenemos que vivir muy agradecidos de esto. Amén. El Abba te bendiga.